Encrucijada de caminos en la región en la que se centró la predicación de Jesús, aldea judía importante también desde el punto de vista cultural y económico. Es Magdala, a orillas del lago de Galilea, que al término de la octava de Pascua recordó a María Magdalena. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, presidió una solemne misa con motivo de la consagración de la iglesia en el convento del Arcángel Gabriel. Se encuentra en Al-Mujaidel, junto a Nazaret, una aldea abandonada desde 1948. El empeoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de Gaza y la difusión de la pandemia del coronavirus han llevado a Cáritas a implicarse todavía más en la ayuda a los pobres y necesitados de la franja. Salen a la luz nuevos fragmentos bíblicos que contribuirán a ofrecer más información sobre los textos de la Biblia. Una reflexión de Fray Francesco Patón sobre la presencia cristiana y sobre el papel esencial de los fieles locales. Encrucijada de caminos en la región en la que se centró la predicación de Jesús, aldea judía importante también desde el punto de vista cultural y económico. Hablamos de Magdala, a orillas del río de Tiberíades, que al término de la octava pascual recuerda a María Magdalena. Una ceremonia presidida por el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pier Battista Pizzaballa, que pone en el centro de atención, precisamente en su ciudad natal, a la mujer que según el Evangelio fue la primera en ver al Señor resucitado. Al fondo de la moderna iglesia, el lago, en esa Galilea donde Jesús, después de la resurrección, se reunió con sus discípulos. Cada Pascua es diferente, pero al mismo tiempo es siempre igual. El mensaje de Jesús es siempre el mismo, pero somos nosotros los que cambiamos, y por ello cada vez debemos recordar que nos dice volver a empezar en primer lugar. Creo que es importante también para nosotros hoy. No lo entendemos todo. Lo importante es no plegarnos sobre nosotros mismos, lamentarnos, sino comenzar a andar, y al andar entenderemos. Las excavaciones han sacado a la luz los valiosos restos de una sinagoga del tiempo de Jesús, visitada también por muchos israelíes. Un lugar que resalta el vínculo entre el cristianismo y el mundo judío. Hay turismo local y debo decir que con gran sorpresa nos piden explícitamente venir a visitar este lugar. Piden explicaciones, quieren saber qué sucedió aquí, por qué hemos colocado estos mosaicos, etc. Es una oportunidad muy interesante a nivel de relación interreligiosa. Magdala es también uno de los lugares desde los que observar la evolución del sector de las peregrinaciones en sus diferentes formas, afectado por el coronavirus. En noviembre de 2019, la comunidad religiosa de los Legionarios de Cristo inauguró un gran edificio de acogida dirigido a una parte de los peregrinos que llegan a Tierra Santa, solo 3 meses antes de la pandemia. Hemos vuelto a abrir ahora por Pascua. Durante estos meses decidimos comenzar las retransmisiones de la misa. Hicimos 2 peregrinaciones virtuales de toda Tierra Santa. Iniciamos este vínculo entre el mundo y Tierra Santa. Estoy seguro de que en cuanto sea posible, los peregrinos volverán. Pero para recuperar el volumen de peregrinaciones a las que llegamos en 2019, desgraciadamente creo que pasarán años. Purtroppo credo che ci vorranno possibilmente anni. En un ambiente de alegría y serenidad, la Custodia de Tierra Santa consagró, tras un año de restauración, la iglesia del convento del Arcángel Gabriel en la aldea de Al-Mujaidel, junto a Nazaret, despoblada desde 1948. El custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patón, presidió la misa solemne concelebrada por sacerdotes con la presencia de fieles, en su mayoría pertenecientes a las familias de los exiliados del pueblo. Hemos restaurado las piedras tanto del interior del conjunto del antiguo monasterio como de la histórica iglesia. Hemos dispuesto el nuevo altar del Arcángel Gabriel y también el sagrario para el Santísimo Sacramento.
La rehabilitación ha incluido el alicatado de la iglesia, la renovación de la fachada y la reconstrucción de la red eléctrica. El guardián del convento, Fray Shalufi, está preparando este lugar en medio de la naturaleza para acoger retiros espirituales. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, se refirió al agradable ambiente que acompañó la celebración, recordando que Gabriel es el ángel de las buenas noticias. Es él quien anunció a la Virgen María que daría luz a Jesús, añadiendo cómo la celebración coincide con otras buenas noticias que los ángeles han transmitido con ocasión de la Santa Pascua. Los ángeles nos han traído en este periodo de pandemia otra buena noticia que nos da esperanza. Como cristianos sabemos que podemos encontrar esperanza cuando acogemos a Jesús, desde la Anunciación a la Resurrección. La jornada de hoy marca también una festividad importante, la de la Divina Misericordia. Al término de la misa, Fray Patón entregó a Sami Nassar, exiliado de la aldea, una medalla y un certificado por su generosidad y la de su familia hacia la Iglesia. Somos originarios de Al-Mujaidel. Los habitantes fueron exiliados y se trasladaron a Nazaret. Tenemos un vínculo especial con esta iglesia porque se trata del único lugar cristiano que queda en Al-Mujaidel. Hay también una iglesia greco-ortodoxa, pero también ha sido abandonada. En los diferentes lugares abandonados que no son habitados por cristianos, como Séforis o Encarem, los frailes franciscanos estamos presentes y seguimos siendo guardianes y custodios de los santos lugares y de las iglesias, incluido Al-Mujaidel. Nuestra misión es informar a la comunidad cristiana local de que aquí pueden volver a orar de nuevo, comenzando por los habitantes originarios de Al-Mujaidel. De esta manera la iglesia, que es la casa de Dios, y este monasterio se pueden repoblar y dar momentos de alegría a todos. Después de la misa se ofreció un refresco. Los sacerdotes acogieron las felicitaciones y saludaron a los fieles en un clima de fiesta. Cada palabra tiene su propio significado y la que mejor se adapta a Cáritas es benevolencia. Que Dios proteja a todas las personas buenas. Le pido a Dios que sea benévolo con ellos. Necesito apoyo y rezo por todos aquellos que me ayudan. Que Dios les bendiga y les proteja. La pandemia del coronavirus ha agravado las condiciones de vida, económicas y sanitarias en la Franja de Gaza, por lo que los empleados del Centro Médico de Cáritas Gaza se han puesto manos a la obra para realizar pruebas y llevar el material necesario a los pacientes infectados por el coronavirus. Ha habido unas 10.000 visitas a domicilio. Hemos visitado a unas 10.000 personas con coronavirus. Algunas eran visitas de seguimiento. Al principio se limitaban a la parte norte y a la provincia de Gaza, mientras que ahora cubrimos casi toda Gaza. Solo Cáritas ha cubierto más del 63% de las domiciliarias, mientras que el Ministerio de Salud y otras organizaciones no gubernamentales han cubierto el 37% restante. Se ha hecho todo lo posible para brindarles toda la asistencia posible. El Centro Médico Cáritas Gaza proporciona servicios sociales y sanitarios a los pobres y marginados y ofrece, gracias a la ayuda humanitaria, un suministro de alimentos a los más vulnerables. Además del ambulatorio, cuentan con una clínica móvil que cubre la mayoría de los servicios sanitarios y de sensibilización en toda la Franja de Gaza. Vine para que trataran a mi mujer, pero después de un primer examen médico resultó que yo también tenía la presión arterial muy alta. Esto ha llevado a los médicos a monitorizar mis condiciones de salud con los tratamientos necesarios,
Le pido a Dios que los proteja y los bendiga, y gracias a Dios por todo. Agradezco la presencia de una institución de este tipo que tiene en cuenta nuestra situación y atiende a los pacientes con diabetes, con problemas de tensión o enfermedades crónicas. Soy diabético, sufro de hipertensión y de vez en cuando me hago las pruebas necesarias. Doy gracias a Cáritas por el servicio y la atención que nos brindan, sobre todo a los ancianos. Los servicios sanitarios que Cáritas presta a los pacientes en la Franja de Gaza son un signo tangible de su encomiable obra de beneficencia, que extrae sus energías de las palabras de Jesucristo. Estaba enfermo y me visitasteis. Durante las excavaciones efectuadas por la Autoridad de Antigüedades de Israel en el desierto de Judea, han salido a la luz nuevos fragmentos bíblicos que contribuirán a ofrecer más información sobre los textos de la Biblia. Los nuevos fragmentos que hemos encontrado incluyen los versículos 16 y 17, capítulo 8 del libro de Zacarías. Esto es lo que tenéis que hacer. Deciros la verdad unos a otros, sí, la verdad, que vuestros juicios sean de paz y justicia. Los fragmentos de rollos encontrados, que datan del siglo II a.C., no están escritos en hebreo, sino en griego. La frase «cada uno con su prójimo» en la versión hebrea hace referencia a la reciprocidad. Esta frase en otras traducciones es diferente. En inglés, por ejemplo, se traduce como «unos a otros». Aunque el significado parezca el mismo, las palabras utilizadas son diferentes. En algunas versiones encontramos la palabra humano, en otros, cada uno. Por ejemplo, siento la diferencia entre las dos expresiones, el uno al otro y cada uno al prójimo, que confirma de hombre a hombre. Pero la diferencia más sorprendente e inesperada para los investigadores ha sido la frase «y de paz en vuestras puertas». De hecho, en los fragmentos encontrados recientemente, esta frase difiere del original hebreo. Sabemos que en la época de la Biblia los lugares habituales para los tribunales eran a las puertas de la ciudad porque había más espacio. En los fragmentos que acabamos de encontrar, sin embargo, la frase «en vuestras puertas» se cambia por «en tus calles». Los investigadores aún no han encontrado una explicación para esta diferencia, pero piensan que este pequeño cambio se podría deber al background cultural del traductor. Otro punto sorprendente de estos nuevos hallazgos es la escritura en hebreo antiguo del nombre de Dios, Yahvé. Parece que se debe a la santidad del nombre. En los 10 mandamientos leemos: «No pronunciarás el nombre del Señor en vano», en el sentido de que su nombre no debe ser pronunciado inútilmente. Durante el periodo del Segundo Templo, además, estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios, así que comenzaron a escribir su nombre de manera que no tuvieran que decirlo y dar facilidades así al lector. El proceso de análisis y lectura de textos antiguos es complejo y difícil. Los investigadores utilizan para leer los fragmentos la técnica fotográfica multiespectral, considerada la más avanzada del mundo. Cada nuevo fragmento, no importa el tamaño, nos abre a un mundo entero de información que antes no conocíamos. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz también monedas raras de la época de la Revolución de Bar Kokhba, que los judíos emprendieron contra los romanos en el siglo II después de Cristo. Los revolucionarios eliminaron el sello romano y lo sustituyeron por un sello con símbolos judíos, la palma y el arpa. Durante las excavaciones también se han encontrado el esqueleto de una niña momificada, envuelta en una tela, datada hace unos 6.000 años, y una canasta, probablemente la más antigua del mundo, con más de 10.000 años de antigüedad.
Las grutas presentes por todo el desierto de Judea esconden todavía mucha información de aquellos que buscaron refugio en su interior. Pero los nuevos descubrimientos ayudarán a comprender el proceso de formación del texto de la Biblia y la versión actual. La pandemia ha causado un daño gravísimo. Este año la pandemia ha causado un daño gravísimo, sobre todo a los cristianos que vivían en las zonas de peregrinación, porque se han encontrado sin trabajo, y esto es algo que daña no solo a la persona, sino a las familias y a las comunidades. Al mismo tiempo, sin duda, a veces los cristianos, al ser una minoría, se sienten bajo presión y a veces de alguna manera discriminados. A veces nosotros mismos sufrimos, por ejemplo, invasiones en lo que son propiedades de cristianos, y se hace difícil a veces proteger nuestra presencia física. Invasioni in quelle che sono le proprietà dei cristiani, e diventa anche difficile a volte tutelare, quindi direi, la stessa presenza fisica. Nuestro papel, el de la Iglesia, en esta realidad es ante todo ayudar y animar a la identidad cristiana de los cristianos, porque un cristiano sabe que ser cristiano de Tierra Santa es una vocación y una misión. Una vocazione e una missione. In 2000 anni resistere a tantissimi cambiamenti, a tantissime situazioni difficili, a cambi di poteri, eccetera, eccetera. Quindi una identità cristiana forte, e questo è compito della Chiesa ed è un compito. Los cristianos de Tierra Santa han sabido en 2000 años resistir a muchísimos cambios, a muchas situaciones difíciles, cambios de poder, una identidad cristiana fuerte. Y este es el papel de la Iglesia y una tarea pastoral de ayudar a esta identidad a través de las parroquias, por un lado, pero también a través de las escuelas y la educación a los demás. La Iglesia en Tierra Santa tiene también una misión social vinculada a crear oportunidades de trabajo y a tener proyectos de construcción de casas, sobre todo para familias jóvenes que tratan de iniciar una experiencia familiar. Pero la Iglesia tiene también un papel social respecto a la educación, que es un campo decisivo. Las escuelas juegan un papel fundamental en lo que respecta a la acogida de aquellos que por diferentes razones deben emigrar y se encuentran desarraigados de su propio país y comunidad, o que vienen del extranjero para trabajar aquí. La Iglesia, precisamente, porque es madre de todos, debe tratar de ocuparse y acompañar a todo el mundo. Sradicati dal proprio paese, dalla propria comunità, o vengono anche dall'estero per lavorare qui. Ecco, la Chiesa, proprio perché è madre di tutti, deve cercare di occuparsi e di accompagnare tutti quanti. Per noi la colletta di Terra Santa è qualcosa di essenziale e di vitale, perché para nosotros la colecta de Tierra Santa es algo esencial y vital, porque nos permite ocuparnos no solo de los santos lugares, sino también y sobre todo de los cristianos de Tierra Santa. Y ello nos permite llevar adelante todas las obras de las que hemos hablado tantas veces, desde las escuelas, las actividades pastorales en las parroquias, asistencia a personas en dificultad, pobres y enfermos, así como todas las obras a favor de nuestros hermanos que viven en situaciones más difíciles, como en Líbano y aún más en Siria, así como todas las situaciones de emergencia que desgraciadamente son comunes y que tanto se han acentuado durante este año de la pandemia. Deseo dar las gracias a todos aquellos que han colaborado en realizar la colecta Pro Terra Santa, tanto las diócesis, las parroquias, como las redes que han difundido el mensaje y la invitación a la solidaridad. Sia le diocesi, sia le parrocchie, sia tutte le reti che hanno anche diffuso il messaggio e l'invito alla solidarietà.